Pues me da mucho gusto saludarlos de nuevo a los queridos participantes de este curso de investigación experimental de SEMS. Quise grabar este otro video un poquito como para apoyarlos en la actividad número 2 que ya realizaron. Estoy viendo el trabajo que hicieron, creo que lo hicieron bastante bien. Solamente hay algunas precisiones que quiero hacer con ustedes en cuanto a los diseños experimentales que creo que les va a ayudar especialmente a quienes les estoy pidiendo que hagan ciertas correcciones. Entonces voy a compartirles un poquito mi pantalla para explicarles lo siguiente. Bueno, ya habíamos hablado y ustedes ya leyeron acerca de los diseños experimentales. Para que sea un experimento puro, debe de tener al menos una variable independiente que se manipula a través de la asignación de niveles de la variable, por ejemplo. Cada uno de esos niveles, ya habíamos visto, representa a un grupo de participantes. Entonces debe de tener al menos una variable independiente que manipular, una variable dependiente que medir y control experimental. Hablemos un poquito, les quiero enseñar algunos ejemplos sobre los diseños experimentales. Sobre los diseños experimentales. El diseño con postprueba únicamente y grupo control. Aquí es una pregunta, por ejemplo, si yo tengo la pregunta ¿cómo influye el consumo de drogas en las funciones cognitivas? Entonces voy a tener dos grupos, ¿no? La variable independiente sería el consumo de drogas, porque es lo que creo que va a influir sobre las funciones cognitivas. Entonces, consumo de drogas sería la variable independiente y la dependiente sería funciones cognitivas. Consumo de drogas, que es mi variable independiente, la voy a manipular en dos niveles: presencia de consumo y ausencia. Así que voy a tener dos grupos. El grupo 1 va a ser consumidor de drogas y el grupo 2 va a ser el grupo que no consume drogas. Y a ambos grupos yo les voy a observar las funciones cognitivas. Entonces, si se fijan, aquí hay dos grupos. Uno de ellos es el que tiene la presencia, la variable independiente, o también se le conoce como el tratamiento. Y las O tiene que ver con observación, es decir, con la medición de la variable dependiente. Aquí tengo otro ejemplo que siempre utilizo desde hace muchísimos años con mis estudiantes de licenciatura. ¿En qué forma la música ambiental? Y tengo tres niveles: clásica, punchis punchis y cumbia. Influye sobre los niveles de atención. Así que como tengo tres niveles, al menos voy a tener tres grupos de la variable independiente, pero voy a tener también un grupo extra que no va a escuchar ningún tipo de música, así que voy a tener cuatro. Entonces, si se fijan, aquí en mi pregunta estoy suponiendo que la música es la que va a influir sobre los niveles de atención. Así que la variable independiente música ambiental le estoy asignando tres niveles, así que tengo esos tres grupos. El grupo 1 que va a tener la variable independiente 1, que sería en este caso que escuchen música clásica. El grupo 2 que tendría la variable independiente 2, que escuchen música punchis punchis. El grupo 3 que tendría la variable independiente 3, que sería escuchar música de cumbia. Y un grupo 4 donde no voy a utilizar ningún tipo de música. A estos cuatro grupos les voy a medir cuáles son sus niveles de atención. ¿De acuerdo? Bien, diseño con preprueba, postprueba y grupo control. Tengo la pregunta: ¿cómo repercute el aprendizaje de técnicas de estudio en el rendimiento escolar o sobre el rendimiento escolar? Bueno, yo estoy suponiendo entonces en mi pregunta que aprender técnicas de estudio es la variable independiente que va a afectar el rendimiento escolar. Pero rendimiento escolar es algo que ya mis participantes ya tienen rendimiento escolar desde antes de que yo les aplique las técnicas de estudio. Así que necesito saber si yo no los elegí con el mismo rendimiento escolar, sino que de manera, digamos que la asignación fue azarosa, pero no se controló rendimiento escolar. Yo tengo que hacer una preprueba de mi variable
dependiente, rendimiento escolar, antes de aplicar las técnicas de estudio y una vez aplicado el tratamiento de técnicas de estudio, volver a evaluar. Entonces, tengo la variable independiente, aprendizaje de técnicas de estudio, con 2 niveles. A un grupo se le va a dar un taller sobre técnicas de estudio y a otro grupo no. Antes de aplicarles ese taller, yo voy a evaluar, voy a observar la variable dependiente de rendimiento escolar en el grupo 1 y en el grupo 2. A uno de los grupos entonces, como dije antes, les voy a aplicar un taller sobre técnicas de estudio, al otro grupo no, y a ambos grupos voy a volver a observar cuál ha sido su rendimiento escolar. Entonces, si se fijan, este pre nos permite saber cuál es el nivel inicial o base de la variable dependiente que después se va a mover, esa observación va a cambiar por la presencia de la variable independiente en uno de los grupos. Aquí tengo otra pregunta. ¿Cuál método de estudio individual o grupal logra un aprendizaje mayor? Bueno, entonces yo aquí estoy suponiendo que método de estudio es lo que influye sobre el aprendizaje, así que método de estudio será la variable independiente, el aprendizaje será la variable dependiente. Pero obviamente, pues, aprendizaje ya hay, así que yo tendría que tener una preprueba. Aquí tengo 3 grupos. A los 3 grupos les voy a aplicar una preprueba para saber cuál es su aprendizaje, su nivel de aprendizaje. Al grupo 1 le voy a aplicar el método de estudio individual. Al grupo 2 le voy a aplicar el método de estudio grupal. Al grupo 3, ningún método. Digamos que de manera libre ellos pueden elegir cómo van a trabajar. Y a los 3 grupos les voy a volver a observar después cuál es su aprendizaje. Obviamente esta pregunta es sumamente general, tendría que ser mucho más específica, pero solamente la estamos utilizando para la explicación del diseño. El diseño de 4 grupos de Solomon es una combinación de los 2 diseños anteriores, así que tiene preprueba, posprueba con 2 grupos y tiene posprueba únicamente con otros 2 grupos. Por ejemplo, yo tengo aquí esta pregunta. ¿Escuchar música en inglés mejora el nivel de vocabulario de ese idioma? Voy a tener el grupo 1, al cual le voy a evaluar primero su nivel, su estado inicial en cuanto al vocabulario del inglés, que yo supongo que es lo que va a cambiar, es decir, mi variable dependiente. Al grupo 2 también le voy a aplicar una prueba para saber su vocabulario en inglés. Pero al grupo 3 y al 4, aquí hay un error en la diapositiva, tendría que ser grupo 4 ahí al final. El hecho de que yo aplique un vocabulario, una prueba de vocabulario antes de aplicar el tratamiento, que en este caso sería escuchar música, esta preprueba puede influir en la posprueba, independientemente de la variable que se esté manipulando. Entonces, para quitar este efecto de haber evaluado primero vocabulario y que esa evaluación, digamos que de alguna forma haya activado los conocimientos sobre el vocabulario del inglés en los estudiantes y que eso pueda influir en la postprueba, es que tengo los otros 2 grupos en donde no se aplica la preprueba, solamente a uno de ellos se aplica el tratamiento y a los 4 grupos se evalúa a través de una postprueba. En este caso, la postprueba tendría que ser de vocabulario del idioma inglés. Entonces, los grupos que no tienen preprueba nos ayudan a evidenciar la influencia de la variable independiente, tal cual, sobre la variable dependiente, que en este caso es vocabulario, ¿no? Entonces, digamos que el tener estos 4 grupos, por una parte nos permite conocer si hay un efecto del conocimiento base o de lo que ya se sabía del vocabulario en inglés, es decir, cuál es el estado inicial de
la variable dependiente y tener los otros dos grupos en donde no se aplica la preprueba, nos ayuda a poder observar si la preprueba en sí misma no influye en los resultados que se obtienen después de aplicar el tratamiento en el nivel de vocabulario, en este caso, ¿no? En el nivel de vocabulario del inglés. También hay diseños experimentales de series cronológicas múltiples que nos ayudan a observar cuál es el efecto de la variable independiente o del tratamiento a mediano o largo plazo. Por ejemplo, si yo tengo la pregunta, ¿qué cambios conductuales se observan con el uso de psicoterapia en pacientes esquizofrénicos? Vamos a suponer que voy a tener solamente dos grupos, un grupo con pacientes esquizofrénicos y un grupo control que no tiene esquizofrenia. Pero que me va a hacer como mi grupo control. Voy a aplicar al grupo de esquizofrénicos la psicoterapia y al otro grupo no le voy a aplicar la psicoterapia. Tendrían que ser esquizofrénicos los dos grupos. Y al que sí le voy a aplicar la psicoterapia, voy a ver cuál es su efecto, pues por ejemplo, al día siguiente, y luego a los 3 días, y luego a la semana. Es decir, voy a observar la variable dependiente, cómo es que a lo largo de varias medidas, si es que se va de alguna forma atenuando o a lo mejor incrementando, dependiendo de la variable independiente de la que se trate, el efecto de esta variable independiente. También hay diseños de series cronológicas con repetición del estímulo. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto del consumo de café sobre el nivel de energía? Vamos a suponer que yo tengo dos grupos y al grupo 1 le voy a dar café. Al grupo 2 no le voy a dar café, le voy a dar agua. Entonces, quiero observar como el efecto acumulativo de la presencia de la variable independiente. Entonces, no solamente se le va a aplicar esta variable independiente o este tratamiento una sola ocasión y se va a observar, sino que se va a seguir aplicando y se va a seguir observando y así podemos ver a lo largo de las diferentes observaciones cuál es el efecto de el tratamiento, de estar aplicando el tratamiento durante varias ocasiones. Por ejemplo, si lo hacemos con café, posiblemente veamos, vamos a suponer que al grupo que se le da café, pues a lo mejor con la primera taza su nivel de energía aumenta, con la segunda también, pero ya con una tercera taza el nivel de energía ya no sufre ningún cambio. Así que la observación 1 va a ser diferente a la observación 2, pero quizás la observación 2 no va a ser tan distinta de la observación 3. Obviamente, aquí se pueden incluir también prepruebas. Diseños con tratamientos múltiples aplicados a varios grupos. Aquí se analiza el efecto de aplicar diversos tratamientos experimentales a todos los participantes. Por ejemplo, tengo esta pregunta: ¿cómo influye el consumo de carbohidratos? Tengo 3 tipos de carbohidratos: pasta, cereal y dulces, en el nivel de glucosa en la sangre. Así que como mi variable independiente es el consumo de carbohidratos, porque creo que es lo que va a influir sobre el nivel de la glucosa, tengo 3 grupos porque tengo 3 tipos, 3 modalidades de la variable independiente. Pero yo quiero saber cuál es el efecto de aplicar estas modalidades, estas distintas formas de mi variable independiente, que son carbohidratos, pero aplicarlos en diferente orden. Así que al grupo 1 primero le voy a dar pasta y luego voy a medir su nivel de glucosa. Luego le voy a dar cereal y luego le voy a medir el nivel de glucosa en la observación 2. Luego le voy a dar dulces y voy a medir su nivel de glucosa en la observación 3. Entonces, este orden en que se presentan las diferentes modalidades son distintas para cada grupo y nosotros podemos observar los cambios que se dan a través de la aplicación de del distinto orden al aplicar cada una de las modalidades de la variable independiente. Y tenemos los diseños factoriales, donde se manipulan 2 o más variables independientes que incluyen 2 o más niveles de manipulación.
el diseño factorial más simple. Aquí la forma de esquematizar un diseño factorial se da a través de una multiplicación. Así que se da una multiplicación en donde el primer dígito corresponde a una variable independiente, el segundo dígito corresponde a la otra variable independiente y el tal cual, el número que se elige tiene que ver con cuántos niveles tiene cada una de esas variables. Así que en este caso, al ser un diseño factorial 2 por 2, quiere decir que la primera variable independiente tiene 2 niveles y la segunda variable independiente tiene 2 niveles. ¿Cuántos grupos vamos a necesitar para aplicar este diseño factorial? 4 grupos. Aquí en este caso entonces se manipulan 2 variables independientes con 2 niveles cada una. Aquí les pongo un ejemplo y bueno, yo espero que con esto sea para ustedes pues más sencillo el imaginarse diferentes diseños que ustedes pueden utilizar al momento de diseñar, de pensar, de crear un proyecto de investigación que puedan hacer con sus estudiantes bajo esta estructura experimental. Gracias.